En Radio USACH presentamos Somos Expertas, Nuestra Voz. Un espacio de conversación y reflexión con las historias de vida de distintas mujeres expertas, sus trabajos, estudios e investigaciones que buscan hacer de este mundo un lugar más justo. Conduce la periodista Belén Merino Solar. ¿Cómo están? Buenas tardes. Esto es Somos Expertas, Nuestra Voz por Radio USACH. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio que hemos preparado para ustedes para conversar sobre historias de distintas mujeres. Ustedes ya conocen este espacio que refresca un poquito, ¿cierto?, nuestras tardes. Eso espero, al menos, que sea un espacio para que podamos aprender también. Yo creo que eso también es fundamental, que no solamente conozcamos las historias de las mujeres que nos visitan, sino que también podamos aprender de ellas. Hay tanto que nos pueden enseñar las mujeres, así que te invito a que te quedes, por supuesto, en sintonía. Fíjate que, aunque sea difícil de creer, nuestras casas, nuestros hogares siguen siendo un lugar inseguro para las mujeres. Esa es una de las conclusiones que revela la investigación Violencia de Género en el ámbito de la expareja, Interseccionalidad, Agencias y Resistencias, así se llama, que es liderada por la experta que estaremos destacando el día de hoy. A partir de esta investigación que te conté yo, surge también una muestra que por estos días y hasta el próximo 15 de mayo, anota esa fecha, tiene lugar en la Biblioteca Central de la Universidad de Playa Ancha, en Valparaíso. Así que atención quienes están ahí en Valparaíso, porque hay esta exposición que se llama Hilvanar, Contar, Narrar, Resistir. Una exposición que además tiene como uno de sus puntos más importantes una cartografía del femicidio en nuestro país. Este mapa es desolador, pues permite reconocer dónde han ocurrido estos crímenes en nuestro país durante los últimos 5 años, revelando que sin importar el tipo de femicidio, la mayoría sucede dentro del hogar. Para conocer más detalles de esta exposición y bastante más que estaremos conversando, vamos a estar hablando con Macarena Trujillo Cristofanini, doctora en Sociología Académica de la UPLA y autora de la investigación que les acabo de comentar. Pero antes de dar la bienvenida a nuestra experta del día de hoy, tú sabes que siempre comenzamos con algunas reflexiones en torno a algunos temas de contingencia que aparecen por ahí, que quizás tú los has leído y de los cuales yo tomo este espacio para poder conversar algo de manera súper responsable. Hablar de cultura en Chile no es solo hablar de libros, museos, centros culturales, es hablar también de quién tiene tiempo para acceder a ello. Porque el acceso al arte, al ocio, no se define únicamente por la existencia de espacios culturales como el GAM o las ferias de libros, etc., sino por algo mucho más estructural, el tiempo disponible para habitarlos. Y ahí la desigualdad es bastante clara. Según la segunda encuesta nacional sobre uso del tiempo del Instituto Nacional de Estadísticas en nuestro país, las mujeres en Chile dedican casi 2 horas más al día que los hombres al trabajo no remunerado, es decir, tareas domésticas y de cuidado. En total, si sumamos el trabajo remunerado y no remunerado, las mujeres trabajan más de 10 horas y 58 minutos al día. Es decir, las mujeres trabajan más, pero tienen menos tiempo libre y menos acceso real al ocio. Esto no es anecdótico, es estructural. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe lo ha planteado con claridad. Medir el uso del tiempo permite evidenciar que el trabajo de cuidados invisible, no remunerado, recae desproporcionadamente en las mujeres, condicionando su bienestar y, por supuesto, su participación social. Entonces, cuando hablamos de acceso a la cultura, no basta con abrir espacios. Hay que preguntarse quién puede realmente habitarlos, asistir a estos espacios. El filósofo Byung-Chul Han, que me gusta mucho, plantea, aquí les recomiendo leer el libro La Sociedad del Cansancio, búsquelo así, La Sociedad del Cansancio. Plantea que vivimos en una sociedad del rendimiento, donde incluso el descanso se vuelve productivo, medido, optimizado. En ese contexto, el ocio deja de ser un derecho y se transforma en un verdadero lujo. Y en Chile, ese lujo tiene género. Para muchas mujeres el tiempo libre no es descanso, es un espacio fragmentado, interrumpido, postergado. No es casualidad
que en este escenario la participación cultural también sea desigual. Cuando la cultura se detiene, la desigualdad crece. Por eso, decisiones como la paralización de proyectos culturales, como el caso del GAM, me imagino que usted lo pudo haber visto como novedad, como noticia, esta decisión no es neutra, no solo afecta a la infraestructura, afecta el acceso a la cultura. Porque cuando la cultura se reduce, quienes tienen recursos buscan alternativas, se pueden entretener de otras maneras, pero quienes no, simplemente quedan fuera. Y si a eso le sumamos que las mujeres ya tienen menos tiempo disponible, el resultado es bastante claro, ¿no? La desigualdad cultural se profundiza. No basta con decir que la cultura es un derecho. Hay que garantizar tiempo para vivirla, condiciones materiales para acceder y, por supuesto, políticas públicas que redistribuyan los cuidados, porque sin eso la cultura sigue siendo accesible solo para algunos. En Chile, el problema no es solo que falten espacios culturales, es que a muchas mujeres les falta tiempo para habitarlos. Y no solamente a las mujeres, yo diría que a un espacio del poder le beneficia bastante que los lugares más vulnerables no tengan acceso a cultura, a lectura de libros, a espacios de recreación. Es cosa de buscar cuántas plazas con pasto, mira lo que te estoy diciendo, con árboles existen en nuestro país. Y qué curioso, están siempre para los sectores más altos de la población. Así es que el acceso a la cultura es fundamental, pero no es un cliché y no es una bandera de campaña para decir sí, nos interesa la cultura. Han estado siglos personas marginadas de la cultura, del acceso a poder leer, a poder escuchar música. Y por eso es tan importante el rol que tienen los medios públicos como la USACH, por ejemplo, que democratiza el acceso a la música docta. Tú puedes escuchar en los medios USACH música docta. Eso es impensado para un punto de la población que no puede pagar para poder ir a ver orquestas de este tipo de música. Entonces, cuando hablamos de democratizar, es súper importante que sea real, que hayan políticas públicas. Y la verdad es que yo veo el panorama bastante oscuro en este sentido. La cultura para algunos y algunas es un tema que no tiene relevancia. Y yo te digo, sí, importa tener una sociedad mucho más capacitada, letrada, para poder tomar decisiones, para opinar con fundamentos y poder cambiar el rumbo de las cosas. Bueno, así que bueno, te pido que te quedes en sintonía. Esta fue mi editorial del día de hoy. Compártela ahí con tus amigos. ¿Qué te parece esta opinión a raíz de esta que se va a detener, ¿cierto? El proyecto del GAM, que es un proyecto de infraestructura que si tú has ido es gratis. Tú puedes pasearte por el GAM y también revisar esa infraestructura, pasar tiempo ahí con los amigos, con las amigas. Y la verdad es que la paralización de esta obra es bastante peligrosa. Por eso yo quise hacer también este alcance de por qué es tan importante que se acceda a estos espacios. Te pido que te quedes en sintonía, porque al regreso vamos a estar aquí con nuestra experta Macarena Trujillo. Así es que no te vayas y quédate en sintonía. Estás en Somos Expertas, nuestra voz. Radio USACH, nuevas voces. Bien, ya estamos de regreso acá en Somos Expertas, nuestra voz, en un día, yo diría, un poco caluroso en Santiago. Sobre todo en este estudio que cuando yo llegué hacía mucho calor, pero ya estamos bien. Tú ya estás viendo a la experta que nos visita el día de hoy, ella está en pantalla y te voy a contar rapidito quién es, porque es importante que la gente sitúe, ¿cierto?, quiénes son las expertas que nos visitan. Doctora en Sociología de la Universidad de Barcelona, máster en Investigación y Sociología y en Igualdad de Género, realizó estudios de posgrado también en Estudios de Género, co-coordinadora del Grupo de Trabajo de Estudios de Género en diversas versiones del Congreso Chileno en Sociología y académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Playa Ancha. Macarena Trujillo, bienvenida a Somos Expertas, nuestra voz. Hola Belén, muchas gracias por esta invitación y el espacio para conversar. Gracias a ti por venir. Oye, Macarena me trajo un obsequio muy lindo con el cual yo me voy muy contenta a mi casa porque siempre es tan necesario tener esto, ¿cierto? Estas bolsitas. Y nos trajo esto de la exposición de que vamos a hablar ahora. Yo les anticipé un poquito antes de la exposición preciosa que se está llevando a cabo ahí en Valparaíso y unas postales también. Yo las muestro en la pantalla porque tú sabes, Macarena, que este programa se escucha y se ve. Sí, o sea, maravilloso. las tenemos todas. Y son las postales muy lindas de esta exposición que vamos a estar conversando ahora.
no solo la exposición, vamos a estar hablando de mucho más. Macarena, para conocerte y para quienes están escuchándonos, en tu carrera como socióloga, ¿cuándo te empezó a interesar el tema de la violencia de género? Y por supuesto, todas las formas de violencia que nos afectan a las mujeres. Bueno, la verdad yo tengo que decir que estudié en la Universidad de Concepción y tuve la suerte que tuvimos a la profesora, y la voy a nombrar, Alejandra Brito, para hacer genealogía. Sí, y ella puso ahí la semilla, yo creo que para muchas en relación a los estudios de género. Y bueno, el tema de las violencias realmente fue atravesando todas las investigaciones que yo realizaba y también, al ser mujer, mi propia experiencia. Total. Y eso me llevó entonces a decidir investigar esto también como una forma de reivindicación, de visibilización y en algunos momentos también de comprensión de nuestras propias realidades, incluyendo la mía. Cierto. ¿No? Yo le contaba a Macarena Noff que estuve revisando algunos papers también, porque claro, uno tiene que investigar a las expertas que vienen. Me gusta mucho también que desde la academia se aporte de eso. A veces hace falta hartos estudios duros de esta materia, que no sea solo algo que queda en el aire, una intuición, sino que más bien que lo podamos bajar a la información real. Así que yo le invito a que puedan googlear ahí a Macarena Trujillo, les va a aparecer, yo puse tu nombre y me apareció un par de papers para que vean el trabajo que están haciendo las académicas mujeres también en distintas materias. Y respecto a eso, a mi otra pregunta, ¿cierto? Tú investigas formas, ¿cierto?, de activismo, ¿y cuándo decidiste incorporar otros elementos? Y yo digo otros, por ejemplo, la exposición, para poder visibilizar esta materia que no es tan cómoda, ¿cierto? Sí, de todas maneras, la verdad es que esto ha sido un proceso muy largo de investigación, pero a mí también la investigación me apasiona mucho, me llena de mucha vida, de mucho fuego, si queremos, también a veces de rabia, ¿no? Investigar temas de violencia o de impotencia es muy duro, pero sin lugar a dudas es algo que tenemos que poner sobre la mesa para comprenderlo, poner estos datos en relación con las experiencias, ¿no? Porque ambas convergen, y en definitiva la idea de hacer esta exposición dice relación con las metodologías que utilizo. Yo trabajo con metodologías visuales. Perfecto. La exposición se compone como de 4 hilos, si queremos, que a veces se tejen o a veces toman vida propia, y también como una forma de sensibilizar, de generar espacios de conversación donde no se dan generalmente, y de llegar más allá, ¿no es cierto?, de estas maneras más formales que sería el paper o el artículo académico o el congreso. Exacto. Ahí estamos viendo también en pantalla parte de esta exposición, ¿cierto? Ahí están estos flyers hermosos de Hilvanar, así se llama esta exposición. Y claro, como tú dices, es súper bonito que busquemos otras opciones más allá de la academia, que a veces pareciera que es bien fome y que a veces genera esta resistencia, ¿cierto?, de leer, porque a veces es más técnico, un lenguaje que a veces no es para todas y todos. Entonces, hacer una exposición es un desafío muy bonito. ¿Cómo consideras? ¿Ha sido desafiante? ¿Ha sido bonito? ¿Cómo ha sido este proceso? Ha sido tremendo, pero obviamente no he estado sola. He contado con un equipo, con diseñadora que es Macarena Álamos, con asistente de investigación Karen Hecker, por ejemplo, entre otras compañeras que me han apoyado. Entonces ha sido un proyecto también colectivo en ese sentido, sí, pero ha sido de mucho aprendizaje, y además este proceso de curatoría también es nuevo para mí, si bien yo siempre he estado escribiendo, ¿no es cierto?, las investigaciones es otra forma de escribir. Cierto. Uno de los ejes de la exposición es fotografía participativa, donde recibí más de 200 fotografías. Decidir cuáles iban a estar en la exposición fue tremendamente difícil y complejo, porque todas las fotografías nos decían algo, ¿no? Sí. Entonces también fue eso muy complejo. O sea, solo la exposición yo creo que la preparé un año, solo la exposición. Y más el trabajo de campo, porque son 4 trabajos de campo diferentes que dan vida a esta exposición, que también va a ver la luz como libro, en principio en diciembre de este año, sí. ¡Qué maravilloso! Sí, entonces todo ese trabajo de campo también ha sido como largo, profundo, pero también hermoso de poder compartir. Total. Cuéntanos un poquito de la exposición. ¿Con qué se va a encontrar la gente? ¿Qué va a ver en esta exposición? Porque, como decíamos, va a haber también fotografías, testimonios, ilustraciones, pero quisiera que tú nos pudieras contar más sobre la exposición. Por supuesto. Bueno, Hilvanar se compone de 4 hilos que dan vida a la exposición, y este trabajo, el primero de ellos, hemos hecho una cartografía del femicidio y la memoria en Chile, desde el 2020 a 2025. Perfecto.
levantamos información para ubicar en qué lugar ocurrían los femicidios en Chile, tanto íntimos como no íntimos, y nos expresan los datos que suelen ocurrir en algún hogar, ¿no? El segundo hilo es la fotografía participativa. Como te decía anteriormente, trabajamos con mujeres que han vivido violencias en el ámbito de la pareja, en este caso, que nos compartieron su fotografía en torno a las resistencias cotidianas. Para mí eso es muy importante. A veces se espera que las mujeres resistamos como de manera heroica o nos opongamos a nuestro agresor, pero a veces resistir es salir a la plaza para proteger a tus hijos, es esconderte, a veces también salir con una amiga, o cuando terminas las relaciones, pintarte las uñas, algo que parece tradicionalmente femenino, pero que en contextos de agresión no te está permitido. Tenemos muchas fotografías de uñas, maquillaje, del uso de desodorante de mujer como una resistencia, cuando tu agresor no te lo permitía. Ese sería el segundo eje. Luego tenemos un eje de, utilizamos una técnica que se llama Relief Maps, que analizamos las emociones de mujeres que han denunciado en los espacios judiciales. Un poco tensionando esa idea de que las mujeres no denunciamos, pero sí lo hacemos, y cuando lo hacemos no es la mejor experiencia. Y el último eje, que bueno, después eso lo puedo contar con más tiempo, pero es cartografías corporales colectivas, donde hemos construido un análisis de la violencia y la resistencia, y he construido testimonios colectivos a partir de esas experiencias que nos comparten. Y todo esto con relatos también sonoros. Cada uno de los espacios tienen QR para que tú puedas escuchar con otras voces. Más de 50 mujeres, amigas, colegas y compañeras me compartieron su voz. No son necesariamente las voces de las participantes, pero le da otra capa de sentido también a la experiencia. Ahí estás viendo las fotos de algunas de las cartografías, ¿no? De las imágenes que se compartían. Oye, qué precioso trabajo, pero qué rudo. Cuando tú me cuentas un poco esto, mira, pasa que en el Somos Expertas y en general, cuando uno se dedica a los temas de mujer, ya como que estás bien sumergida en esto, pero no termina de impactarte ciertas cosas. Y tú me dices, hay fotos de mujeres con las uñas pintadas, con desodorante. ¿Te das cuenta cómo la violencia impacta hasta lo más cotidiano, que tú podrías decir, pero sí, ¿cómo? O sea, sí, es así de cruda la violencia de género. Y se me imaginaba, esta exposición va a itinerar en otras universidades. Es que yo te digo porque nos gustaría mucho tenerla acá. Me encantaría venir y me encantaría que pudiésemos llegar a diferentes lugares, porque efectivamente ha sido un trabajo tan largo, tan profundo, que sería hermoso poder compartirlo. Pero hay un punto que tú dices, ¿no? Esto de trabajar con violencias es duro, por supuesto. De verdad que esa frase cliché de la realidad supera la ficción está ahí, pero para mí es tremendamente movilizador. O sea, ver todas esas imágenes, la potencia también, ¿no? De esa dimensión que a veces es tradicional en las mujeres, que es la maternidad, pero también la potencia del cuidado de los hijos, de las hijas, del cuidado de uno misma, de sostenernos en la vida en un contexto de violencia y de control tan potente. Para mí me mueve, me lleva a seguir trabajando y a visibilizándonos y a encontrarnos ahí también, ¿no? Encontrar estas experiencias individuales de nuestras abuelas también, de nuestras tías, de nuestras madres, en otras. Y ese escucharnos es contar, es narrar y es resistir. De ahí también el título, ¿no? Sí, y también pensaba que, claro, y ahí va una pregunta que me surge en el momento, ¿cómo una investigadora de estos temas separa un poco la emoción, lo que vas sintiendo, con lo que tienes que escribir, ¿no? Porque la investigación podría pensarse que hay investigación más objetiva, sin emotividad, sin emoción, sin involucrarse. Pero yo creo que los investigadores y las investigadoras tienen que necesariamente sentir harto para poder plasmar eso en sus papers, en sus investigaciones. ¿Cómo crees tú que compatibilizas ese sentir, esa rabia, esa frustración, esa pena, rabia en la investigación? Sí, yo creo que las emociones son parte constitutiva de cualquier investigación. Lo que pasa es que lo hemos neutralizado, hemos dicho que no, porque la ciencia parecía que no tenía emociones, pero siempre hemos tenido las emociones. No nos podemos salir de nosotros y de nosotras como personas. En un momento que yo me pregunté, ¿qué voy a hacer para no llorar cada vez que presento? Y justo cayó en mí un libro que se llama Somos Criaturas Emocionales, y nos habla efectivamente cómo las emociones han movido el mundo, y me siento orgullosa de ser una criatura emocional.
de emocionarme, porque si no me emociono con esto, ¿por qué me voy a emocionar? No me refiero que sea la única desigualdad posible en el mundo, hay muchas otras. Total. Esta es la que yo trabajo y me moviliza y quiero emocionarnos porque tenemos que trabajar en transformar esto y tenemos que visibilizar las formas de resistencia cotidiana que tantas mujeres en estos mismos momentos están poniendo, ¿no es cierto?, el cuerpo, la vida para sostenerse en un contexto, como hablamos anteriormente, de un control. El tema del control es muy fuerte, es muy fuerte el control del cuerpo, del movimiento, de los recursos económicos, es muy fuerte allí, ¿no? Pero a pesar de eso, hay una foto, por ejemplo, que a mí, además yo soy madre, ¿no? Que una de las resistencias de una de las entrevistadas era comprarle juguetes a su hijo porque cuando estaba con el agresor, que era el padre de su hijo también, no le permitía eso porque le decía que era gastar dinero. ¿Cómo comprar un juguete es una resistencia tan profunda? Sí. Por eso era importante, nos adelantamos un poco a la pregunta, pero de las resistencias, ¿cierto? Tú nos has contado otras formas de resistir que no necesariamente, y me gustó mucho lo que dijiste, no necesariamente es un resistir heroína que queremos que no, yo le dije a mí, me enfrenté. No, porque hay muchas veces que ese enfrentamiento no se da, porque yo siempre he escuchado a la gente que critica mucho a las mujeres que se quedan en sus hogares, aun cuando reciben maltrato psicológico y físico, y desde afuera todo se ve súper fácil. ¿Por qué no te vas de la casa? ¿Por qué no abandonas ese hogar? Mira, no es tan fácil. Y hay otras formas de resistir. Por eso, las otras formas de resistencia son las que tú nos comentabas, ¿no? Desde maquillarte, sentirte bella, a comprar un juguete, o sea... Yo lo que he visto y también lo que conceptualizo a partir de otros trabajos también de la literatura, ¿no es cierto?, es que cómo estas resistencias están en los intersticios de la violencia. A veces no es tan dicotómico como ser una persona activa o agente, ¿no es cierto?, o la dominación, sino que está muchas veces en los intersticios y, como dice el nombre del programa, implica un saber experto. Cuándo enfrentarte, cuándo no. Cuándo el agresor sabe que está más violento, cuándo no. Cuándo es mejor esconderse. Eso es un saber experto. Sí. Y lo que tú decías anteriormente, con dejar la casa e irte, la casa como lugar de violencia, por supuesto, pero la casa como un espacio que necesitas para poder irte. El tema de dónde me voy es transversal en la historia y en la experiencia, sobre todo cuando hay una dependencia económica, entendiendo además todas las otras desigualdades estructurales como el acceso al empleo, y cuando además, como también dijiste en la encuesta del uso del tiempo, son las mujeres quienes generalmente se hacen cargo de los hijos e hijas y cuesta entonces que el horario te calce, ¿no? Sí. Y en ese contexto el tema de la amenaza con los hijos e hijas da mucho miedo. Vale, separémonos, vas a ver qué pasa. Y la idea de que se vaya aunque sea un fin de semana, muchas mujeres deciden quedarse porque están aterradas con lo que les puede pasar a esos hijos e hijas. Sí, sí, y a veces esa forma de resistir, de proteger a tu hijo, está por sobre ti misma. Está por sobre ti misma, está por sobre tu tranquilidad, tu paz. Tú prefieres lo que sea a ti, pero no a tus hijos. Y eso a veces la gente no lo entiende, por eso es tan importante este tipo de cosas que estamos conversando hoy día. La exposición ya está instalada, ¿no? Está instalada, inauguramos el 15 de abril y va a estar hasta el 15 de mayo en la Universidad de Playa Ancha. Pueden visitar también la información del proyecto en www.violenciasyresistencias.cl, también en el Instagram de Violencia y Resistencias, y también sienta la libertad de, si alguien quiere ayudarme a llevar la exposición a otros lugares, de escribirme, de contactarme, porque bueno, la idea sería eso, ¿no? Solo un mes con todo este trabajo y todo lo que tenemos para mostrar. La verdad que cuando yo hice la presentación recibí mensajes de muchas personas que no conocía diciéndome lo que les había aperturado. Fue muy impresionante, muy emotivo, y con esa emoción que moviliza, ¿no? Que no solo nos deja estancada, sino que también nos permite comprender. Hay algunas imágenes, ¿no? El esconderse, había una caja donde una mujer nos contaba que se escondía, por ejemplo. Eso es violencia, pero eso también es resistencia, ¿no? Esconderse también es una acción para sostener la vida, ¿no? Y bueno, también hicimos una actividad, como pueden ver ahí en las imágenes, de un tendedero de Ilvanar, donde seguimos compartiendo nuestra experiencia. Y fue realmente un proceso muy bonito y que, como te digo, va a seguir teniendo vida en este libro que también se va a llamar Ilvanar, Contar, Narrar, Resistir. Qué lindo. Y es gratuita, ¿no?
Sí, por supuesto. Eso es importante porque hoy día tú sabes que el coste de la vida No, es todo vale. gratuita, es gratuita, por supuesto. Y también si pueden ser grupos más grandes, yo encantada de guiarles porque, bueno, hice las láminas curatoriales explicando cada técnica con un lenguaje bastante amable, pero a veces también es más amable aún cuando nos hacen la visita guiada, ¿no? Así que si son grupos más grandes, lo podemos coordinar. Por eso es importante ver que hay otras formas de sanar. Lo hemos hablado acá en el Somos Experta con otras expertas que han traído, no sé, estos clubes de lectura, por ejemplo, estos espacios para poder tejer, para coser, para hacer cerámica. Y es una manera de sanar también a través de tu escrito. Y eso también es bonito cuando a veces tú en tu casa sientas que no puedes hablar, que no puedes decir, escríbelo en un papel, dibújalo. Eso también son formas de expresar lo que te está pasando y yo creo que esta exposición lo grafica muy bien. Yo voy a hablar contigo después del programa para ver si podemos hacer algo acá en Luxat. Maravilloso. Lo que pasa es que la universidad siempre, no recuerdo muy bien, creo que fue el año pasado, también tuvimos una expo súper bonita, pero eran de ilustraciones. Jennifer Ilustra es la ilustradora, para que la vayan a seguir, que estuvo con una organización de mujeres que estaban que están luchando por sus hijas que fueron agredidas, ¿cierto?, en distintos contextos y muchas de ellas desaparecidas hasta el día de hoy. Entonces vamos a conversar a ver si podemos tener el privilegio de tenerla acá en Santiago, esta exposición, que no quiero que se pierda, o sea, la encuentro tan linda y lo que tú has hecho de tanto tiempo, ¿cierto?, que se materializa en esta exposición. Pero antes de seguir hablando de la exposición, también me gustaría conocerte un poquito más. Como te decía, yo estuve leyendo algunas cosas y encontré por ahí algunas investigaciones sobre la violencia de género en espacio universitario. ¿Por qué consideras este tema un reto para la educación superior? ¿Y cómo lo están enfrentando las universidades chilenas? Mira, la verdad que yo, de hecho, fue también un proyecto Fondesit, en este caso de iniciación, que inicié el año 2018. Y efectivamente la idea era abordar estas temáticas que, bueno, justo fue también contexto de movilizaciones y comenzó su evidenciación y que también lo empezamos a conversar más, ¿no? Pero la idea era poder abordar estas temáticas. Efectivamente trabajé temas de acoso sexual y otras violencias, de violencia epistémica, por ejemplo, ¿no? Violencia simbólica, pero también, y ahí quizás fue el giro donde me fui enfocando con mayor profundidad a cómo las jóvenes universitarias también viven violencia en el ámbito de la pareja. ¿Y por qué? Porque muchas veces parte de los mitos de las violencias es que aquellas que tienen mayor nivel de educación viven menos violencia. Claro. Y que las jóvenes han cambiado las prácticas, que en muchos casos sí, pero no del todo, lo dicen las encuestas también nacionales, los datos nacionales e internacionales, no es solo Chile, es transversal. La juventud presenta altos niveles de violencia en el ámbito de la pareja y levanté en ese año, en ese momento, una encuesta que tuvimos una muestra bastante alta, tanto de imaginarios con respecto a la violencia, donde veíamos que la juventud universitaria seguía reproduciendo, mayormente los varones, imaginarios con respecto a que si la mujer vivía violencia era porque algo habrá hecho, la mujer que se queda en casa es porque le gusta estar ahí. Y luego también vimos niveles de prevalencia, es decir, cuántas mujeres jóvenes universitarias habían vivido este tipo de violencia, y los datos eran espejo de los datos nacionales, 33, 40, pero a mí me impactó mucho el nivel de porcentaje de jóvenes universitarias que habían vivido la situación de que una vez que querían terminar la relación, él les amenazaba con que se iba a suicidar si lo hacían. Era muy alto el nivel. Sí. Este es un tema que nos importa mucho. Somos universidad, esta es una radio que si bien es FM y es pública, nace en una universidad, ¿cierto? La Universidad de Santiago, que es una universidad estatal de Chile, y este rol es fundamental porque los espacios de académicos donde hay formación, ¿cierto?, de futuros de profesionales, ciudadanos, ciudadanas, es un punto a investigar. La USAT tiene una dirección de género que es muy importante. Tuvimos acá hace unas semanas a la directora de género contándonos sobre la importancia de tener estos espacios para las mujeres
en la universidad. ¿Y por qué crees tú que es un reto para la educación superior? ¿No se está abordando con seriedad? ¿Es un tema que está pendiente? ¿Cómo lo visualizas tú? Bueno, yo creo que han sido los movimientos feministas y también las académicas feministas que la anteceden de esta semillita que yo te contaba, que Alejandra Brito puso en muchas de nosotras, hasta otras semillas que después nosotros íbamos poniendo en otras estudiantes, ¿no? Pero que sin lugar a dudas la movilización feminista, el mayo feminista empuja a que avancen y que también sean escuchadas todas estas dimensiones que ya venían siendo planteadas. Yo creo que sí se ha tomado con seriedad, pero también creo que los cambios sociales y culturales necesitan tiempo y necesitan ser abordados desde diferentes elementos, ¿no? No nos vale solo con protocolos, aunque sí son importantes, ¿no? No nos vale solo con los cursos o con la formación, tienen que dialogar con protocolos, ¿no? En definitiva, son muchas las prácticas, tienen que dialogar con lo que estudiamos, con las mallas curriculares, tienen que dialogar con lo que presentamos, con los seminarios, o sea, son muchos puntos y es complejo y requiere un tiempo y también, desde mi punto de vista, que siempre tiene algo, no sé, de mi propia perspectiva, ¿no? Sí. Tiene que hacerse también con enfoque feminista, entendiendo los feminismos de manera amplia y diversa también, ¿no? Sí, lo que hablamos siempre, las mallas curriculares. Hay que revisarlas en las instituciones de educación superior. No basta con que sean electivos. Generalmente las materias que abordan temas de género son electivos. Y eso significa que dejas a libre albedrío a que cualquiera que le interese medianamente pueda tomar el electivo. Esto tiene que ser la malla curricular fija de los estudiantes y las estudiantes, porque son futuros profesionales que se van a desenvolver en sus carreras el día de mañana, ¿no? No, y a veces se espera que sea desde las ciencias sociales, pero ¿qué pasa con ciencias de la salud, por ejemplo? ¿Cierto? ¿No? Ahora la nueva, la Ley Integral de Violencia contra las Mujeres aborda cómo debería recibirse o recepcionarse un caso de violencia contra las mujeres en diferentes marcos, violencia sexual. Entonces, en ciencia de la salud también, en derecho deberíamos tener también, para transformar estos imaginarios que reproducen, a pesar de los cambios de las leyes, ideas con que las mujeres denunciamos por temas de pensión de alimentos o por venganza. Hay estudios del propio Poder Judicial que ratifican la reproducción de estos imaginarios en quienes están, digamos, en los juzgados, por ejemplo, ¿no? Entonces, cómo tenemos que formarnos de manera transversal y también hacerlo dialogar con la especificidad de cada una de las disciplinas, que también eso es lo hermoso, ¿no? De mirar de otra manera. Para mí, los estudios de género feministas nos permiten mirar de otra manera que quizás no habíamos visto, y para mí es muy enriquecedor y es lo que también me fascina y me atrae de este campo. Claro, imagínate tú los periodistas, las futuras y futuros periodistas, para tratar con la ética que corresponde a los temas con perspectiva de género. Se abusa mucho el sensacionalismo en las noticias, en la televisión, en los matinales. Hay una falta terrible de profesionales que tomen y aborden las temáticas de género con responsabilidad, y esa es, valga la redundancia, responsabilidad de la educación superior, de cómo estamos formando a los futuros y futuras profesionales. En el mundo de las ciencias médicas, que decías tú, de la salud, hay un tema terrible con enfermeras, médicos, las TENS, que sufren bastante tema de género en sus espacios laborales, de discriminación, depresión. Es terrible lo que viven y me parece que no se ha puesto el acento necesario en eso. Hay muchas mujeres que terminan incluso suicidándose por el acoso, por el bullying que viven en sus espacios laborales. El mundo de la salud es terrible, con los turnos que les tocan a las enfermeras, es terrible, y yo creo que por eso es importante lo que estamos hablando acá, que las mallas tengan, no como elección, sino como una obligación. Hasta que la gente no lo entienda, parece que vamos a tener que forzar a que eso ocurra. Me gustaría conocerte a ti también, como cuéntanos un poquito de tu trayectoria. Tú hiciste un máster en Barcelona. Es largo, pero primero hice el máster de género en Madrid, pero estoy hablando hace 20 años atrás o más quizás. Y luego hice un máster en investigación en Barcelona, efectivamente, y estudié maternidad y prostitución. Y luego hice el doctorado y estudié monomarentalidad en contextos migratorios. Y la verdad es que fue mi propia maternidad
que estaba en ese momento, era mi primera hija, Renata. ¿Estabas embarazada cuando...? No, la había ya tenido, pero ya. tenía un añito, la que me llevó a estudiar temas de maternidad, ¿no? Y fue a posteriori mi propia experiencia de monomarentalidad en contexto migratorio. Me involucré, por supuesto, con un grupo de investigación, pero también ha sido esa experiencia y ese deseo lo que me ha movido a tomar ciertos temas de investigación. Y no porque lo que a mí me pase sea lo más importante, sino porque lo que a mí me pasa también le pasa a muchas y reproduce o está en dimensiones estructurales, ¿no? Entonces, ese siempre ha sido también el movimiento que he ido haciendo, y bueno, con el tiempo he podido sostener esto por medio de fondos y haciéndolo de manera sistemática, rigurosa, con literatura, ¿no? No es solo me gusta el tema. Exacto, parte por ahí, pero también es eso, ¿no? Como nos ha permitido, a mí me ha permitido también entender de otras maneras, ir tomando decisiones en el proceso de investigación que quizás no hubiese tomado si no hubiese tenido experiencias similares, como por ejemplo, ¿cuáles son las emociones en el espacio judicial? Dice relación también porque desde mi propia experiencia había vivido lo que significa transitar por esos espacios y lo duro que es, ¿no? Quizás esas ideas se van llevando o relacionando con la propia experiencia, pero después se sostienen en evidencia y nos permiten tener más evidencia. El que viste de no pago de pensión de alimentos como violencia económica también está vinculado, y en ese momento no había tanta información con respecto a eso. Sí habían algunos datos en la literatura nacional, pero eran poquitos, la verdad. Cuando se construyó todo este tema de los 10%, vimos las violencias que se ejercían ahí cuando las mujeres lo cobraban como no pago de pensión de alimentos. No había gran literatura en ese ámbito en nuestro país. Entonces fue levantar información en América Latina, ver qué estaba pasando, dónde se había legislado o no, y de ahí hacer investigación en base a la experiencia de mujeres. Sí, súper importante lo que has hecho, porque yo a título personal estoy haciendo un doctorado en estudio de género y estoy estudiando la violencia obstétrica. Y fíjate que cuando tú hablas me hace mucho sentido. Hay poca literatura respecto a otras aristas de la violencia gineco-obstétrica, no tanto de salud, sino social, ¿no? ¿Qué pasa por qué llegamos a este tipo de violencia? Que también es bastante invisibilizada, porque si tú hablas con otras mujeres, a veces tu madre, una abuela, y le dices, ¿tú sufriste violencia en el parto? Te dicen que no, hasta que le empiezas a explicar. Y te dice, parece que sí me pasó. Y esto significa que es un campo que hay que estudiarlo, que es necesario estudiarlo. O sea, si no lo ponemos nosotras las mujeres sobre la mesa, probablemente nadie lo vaya a estudiar, porque son espacios que han sido muy violentos y que se ha normalizado. Yo te digo, la misma violencia obstétrica se ha normalizado con los años. Ciertas prácticas, ciertas malas prácticas, la misma aumento de la cesárea en nuestro país, por ejemplo. Yo lo hablo en Chile, me imagino que en otros espacios del mundo debe ser parecido, pero la cesárea forzada también es un aspecto que se ha dejado de estudiar, y es fundamental que la gente lo sepa. O sea, no necesariamente los partos tienen que terminar una cesárea, terminan en cesárea porque es conveniente para el equipo médico y les ganan mucho más plata. O sea, así nomás te lo digo. Entonces, me fui del tema, pero en el fondo lo que quiero decir es que es importante que se estudien los distintos tipos de violencia hacia la mujer. Sí, también es importante lo que tú dices, ¿no? Cómo nos atraviesan nuestras propias experiencias o nuestras trayectorias, o la de nuestras amigas, nuestras madres, para tomar ciertos temas de investigación, y que eso no hace que el tema de investigación, digamos, sea ideológico o sea, ¿no? Porque al final, en la investigación, incluso ya lo dijo ¿no es cierto?, en relación a los paradigmas, pero las propias ciencias naturales, que parecían objetivas o ser las únicas objetivas, también tienen o están atravesadas por las interpretaciones de las personas que tienen un sustento y una mirada, una forma de ver la realidad. Entonces, eso per se no es malo. Lo malo es neutralizarlo o no nombrarlo. Si al final, si hacemos investigación rigurosa, sistemática, con técnicas de investigación, vinculando con literatura, con revisión de pares, más allá de cómo elegimos el tema, eso no tiene una incidencia en la calidad, todo lo contrario, lo vincula a un nivel también de las propias biografías, y nos hace darnos cuenta de esto que hace la sociología. Yo
soy un amante de la sociología y de otras ciencias sociales, que es entender que lo que nos pasa, lo individual, dice relación con tramas sociales, con tramas estructurales, que algunas mujeres deciden hoy día no tener hijos o hijas, es una decisión individual, pero también está dado en un contexto social, cultural de transformación, por ejemplo, ¿no? Entonces, cómo eso va, siempre es un entramado, no quiere decir que somos solo resultado de la estructura social, no, pero es un entramado, es un tejido, claro, efectivamente. Sí. Oye, mucha gente tampoco sabe, bueno, a mí me pasó también en el proceso de la investigación, de proponer el tema de investigación, que algunos académicos, hombres, cuestionaron un poco, ¿no? Era como, sí, pero cuidado, que no se vea ideológico así. Y yo así como, te estoy poniendo sobre la mesa un tema que no es ideológico, es de salud pública. O sea, las mujeres mueren por violencia obstétrica. Hay casos de bebés que han muerto por violencia. O sea, estoy hablando de un tema de salud pública, no estoy hablando de ideología. Entonces, también implica un cambio, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, imagino que tienes más experiencia que yo en la materia, pero también se hace necesario y urgente que quienes están en las cabezas de estos espacios académicos, como los doctores, y que tú entras a un doctorado o un magíster, y también tengan la sensibilidad de decir si estos temas necesitan ser investigados. Yo creo que aquí hay una súper mala utilización de la palabra ideología, porque sobre todo en relación a ideología de género, como que fuese una construcción o una forma de crear ideas que no están sustentadas en evidencias. Y si hablamos de ideología, todas las personas, todas y cualquier idea con respecto a la realidad, con respecto al mercado, con respecto a la educación, tiene una posición. Entonces, efectivamente, la mirada feminista tiene una posición, y la posición y el enfoque es decir, hay desigualdades estructurales que se sustentan en relaciones de poder, que son históricas, que no son naturales, y tenemos que transformarlas, ¿no? Pero no significa que las otras personas que no nombran su punto de vista no tengan una ideología. No hay idea de lo social, y somos seres sociales. El lenguaje ya permea nuestras maneras de ver la realidad. Entonces el problema es cuando desde ciertos espacios, ya sean universitarios, académicos o políticos, dicen lo mío no es ideología porque lo mío es verdad, lo mío es ver la realidad, y la realidad siempre está atravesada por esta manera que tenemos de mirarla, ¿no? Entonces no es que una sea ideología y el otro que no sea, siempre hacer investigación, hacer ciencia, mirar la realidad del Estado va a implicar una postura ante eso. Y eso es lo que hay que expresar, en definitiva. Total. Sí, te lo digo porque, claro, me pasó cuando empecé con el tema de tesis de doctorado, y hubo harta resistencia de parte de, sobre todo, académicos hombres mayores, digamos, en como, cuidado, Belén, que no te veas muy feminista, me dijeron una vez. Y la verdad es que eso es bien peligroso para un estudiante de investigación, porque yo estoy haciendo investigación. Yo no estoy haciendo activismo, aunque después, claro, efectivamente todo esto se traduce un poco en que uno puede utilizar estas investigaciones para hacer otras cosas, ¿cierto? Para poder ir a hacer talleres o convertirlo en libros, lo que sea. Pero es un llamado también a entender que estos temas se tienen que investigar, y también me dijeron, me acuerdo, estos temas, el estudio de género está de moda, ¿cachai? Era como, sí, otro tema de estudio de género, sí está de moda, y era como, ¿eso es malo? Bueno, no lo sé. Para mí, maravilloso, o sea, ojalá que seamos muchas más las que investiguemos en temas de género, pero bueno. No, yo creo que eso decir es una moda, también es parte como de una desvalorización, ¿no? Lo estás estudiando porque ahora es lo que hay, y bueno. Pero sí, definitivamente yo creo que esta idea de activismo, o sea, si yo investigara otro tipo de violencia, voy a poner una de las más crudas, que hasta me cuesta decirla, pero violencia sexual en infancia, por ejemplo, ¿cómo voy a querer que solo sea un paper y no querer cambiar la vida de esos niños y niñas? O sea, es que es lo mínimo que quiero tener que hacer. Hacer algo con eso. En diferentes maneras, a veces la propia vida no puede hacerlo todo, ¿no? Estar en el activismo, estar haciendo talleres, estar escribiendo el artículo, porque tú viste, desde yo pego hasta los afiches, hasta monto la expo, hasta escribo el artículo, ¿no? La hacemos todas. Obviamente, aquí estamos, y sin problema, feliz de hacerlo. Pero si hablamos de activismo en que queremos, si estamos viendo evidencia real de este nivel de violencia, la violencia obstétrica, como tú señalas, o la que yo estoy estudiando, ya sea en el ámbito de la pareja, ¿cómo no voy a querer cambiarlo? Porque no quiero que las vidas estén atravesadas por esa dimensión que genera un trauma. Si son traumas, y no son traumas individuales, son traumas colectivos. Así es.
estoy hablando solo violencia contra las mujeres porque es mi ámbito. Hay otros traumas colectivos también, por favor. Cierto. No quiero que parezca que fuese el único. Sí. Pero si hablamos nuestras abuelas, nuestras madres, nuestras amigas, hay un trauma colectivo y sabemos que eso existe. Por eso también hablamos de formas de cuidados que la entendemos. El llámame amiga, el avísame dónde estás, ahora el compárteme la ubicación, ¿no? Sí. Porque está ahí. Entonces, no es necesariamente excluyente en la academia con el activismo y tampoco tienes que hacerlo todo en algunos momentos de tu vida porque no te dan las horas del día, ¿no? Las mujeres quisiéramos hacer de todo, pero bueno, hay veces que la vida, cierto, va tan rápido. Hoy estaba muy entretenida con la conversación porque además hemos podido combinar un poco la parte más investigativa, cierto, que tienes con esta parte de la expo que ya la hemos podido conocer en este programa. También me gustaría saber, aprovechando que tú estuviste en Europa, ¿cómo visualizas la diferencia? ¿Existe realmente alguna diferencia en el trato de este tema de la violencia de género, cierto, de la igualdad de género con respecto a Chile? Existen diferencias, pero también existen similitudes. Mira, cuando yo hice el primer magíster, el 2004, en Madrid, en el 2004-2005, se aprobó la primera ley integral de violencia contra las mujeres allí. Perfecto. Yo me acuerdo que lo leí, hablaba de patriarcado la ley, ¿no? Fue, pero tremendo, del movimiento de mujeres. Estamos hablando de bastantes años de diferencia con Chile, 20, por ejemplo. Sin embargo, son los propios juzgados los que siguen reproduciendo niveles, dinámicas o imaginarios de violencia a las mujeres que denuncian. Es decir, hay avances, pero luego también en las reproducciones es lo mismo que se vive también en Chile, ¿no? Si tú ves los datos de la encuesta europea en relación a violencia o la encuesta española, que es la que yo más manejo, los datos en términos porcentuales son más o menos los mismos que Chile y son más o menos los mismos que en el mundo. Es muy fuerte cuando te das cuenta que no varían tanto. O sea, eso te dice que este es un problema estructural mundial, no es que, porque mucha gente dice, oye, esto en Europa no pasa, porque le encanta al chileno decir eso. Bueno, yo creo que cuando vimos casos que han sido tan emblemáticos, pero no son los únicos, ¿no? Pero, por ejemplo, se hicieron muy conocidos el de Giselle Pericot, Sí. que vimos como su marido de años, este hombre que parecía tan bueno, no recuerdo los años, 50 años casado. O sea, no solo la abusaba y la violaba, sino que convocaba a hombres que también eran normales, que también eran buenos, habían de profesores hasta maestros de la construcción. Bueno, no sé si escuchaste el caso de Colleen Fernández en Alemania, que es una actriz alemana bastante reconocida que durante más de 10 años vivió violencia sexual digital, donde por medio de inteligencia artificial generaban deepfakes con su cara, con su voz. Habían videos de ella con más de 200.000 visualizaciones. ¿Quién era? ¿Quién estaba detrás de todo esto? Su marido, otro actor alemán que además se declaraba aliado feminista. Lo que te quiero decir que es transversal. Obviamente luego tenemos diferentes herramientas. No es lo mismo si yo vivo violencia y tengo dinero para alquilarme, para arrendarme una casa, que cuando no, para pagar abogadas, que cuando no, para pagar psicólogas para mí y mi hija, cuando no. Cuando tengo redes, cuando estás en contexto migratorio. Hay una dimensión interseccional que tenemos que ver. Total. Pero la violencia terriblemente está tan incrustada en las prácticas, en las dinámicas sociales, que es transversal y puede ser parte de la vida de cualquiera de nosotras. Así es. Oye, no me gustaría que cerráramos antes de preguntarte por el proyecto Violencias y Resistencias. ¿Qué le podemos contar a la gente sobre este proyecto? Bueno, como te decía, es un proyecto Fondesit, del cual yo soy investigadora responsable, y mi afán ha sido investigar diferentes dimensiones de la violencia en el ámbito de la pareja y expareja particularmente, pero también están tan imbricadas y tan interrelacionadas que me ha llevado también a abordar otras temáticas allí. Y mi afán, bueno, ha tenido metodologías visuales, participativas, uso de bases de datos secundarios, como fue el tema del mapa del femicidio. Hemos trabajado el trauma en relación al hogar, por ejemplo, trabajamos con una fantástica geógrafa feminista británica, Rachel Payne, quien trabaja el tema del trauma y el espacio, y nos conocimos y yo así como que soy fan feminista, le expliqué en mi inglés todo lo que adoraba su trabajo y terminamos escribiendo un artículo juntas, también con María Rodó, que fue parte de esa visita. Hemos trabajado entonces también cómo se viven en diferentes espacios las mujeres, por ejemplo, que viven en informalidad residencial. Bueno, ha sido mucho trabajo, pero un trabajo realmente muy, muy bonito, muy potente, que me tiene
Bueno, también en la propia exposición muchas de las participantes de las fotografías fueron a acompañarnos y han sido parte de todo el proceso. ¿Te gusta esta foto? ¿Está bien para ti? ¿Quieres cambiar el texto? Porque ellas acompañan las fotos con texto y luego hacemos entrevistas, ¿no? Algunas fueron con sus hijos, con sus hijas. O sea, fue tremendo para mí. Bueno, lloré la semana completa, desde el montaje hasta el día mismo, pero lloré de emoción, o sea, todo lo que puede llevarnos a esas emociones, y fue realmente muy potente. Así que ahí le invito a visitar la página web y también, bueno, sí, a contactarme por cualquier duda, ganas de hacer algo. Y como te decía, también esa que se está viendo ahí en pantalla, para quienes no ven la pantalla, contarles que es el mapa del femicidio en la memoria. Y lo que quise hacer allí también fue poner nombres, porque cuando a veces solo contamos los números, que es muy importante de contar, o sea, eso ha sido un resultado de los movimientos feministas que han empujado a cuéntenos cuántos nos están matando. Así es. Pero además de situar nombres, ¿no es cierto?, porque son vidas, son familias, muchas veces son hijos, son hijas, que han sido truncadas en contextos de violencia feminicida. Sí, qué importante son los movimientos sociales. Destaco la organización, en particular de las mujeres, para poder llevar adelante estas temáticas que los posicionan en la opinión pública. Y es importante, ningún proyecto ha tenido impacto sin un movimiento social detrás que lo ha impulsado. Nadie ha podido cambiar la sociedad sin un movimiento detrás que haya salido a la calle, que haya marchado. Por eso es tan importante apropiarse de esos espacios, porque llevan estos temas a la opinión pública para que la gente las debata, las converse, las estudie. Y por eso es tan importante, por eso mucha gente criminaliza las protestas, las marchas. Yo estoy totalmente en contra de eso. Yo creo que efectivamente es importante tener a personas en la calle. Y que hacen que finalmente todo esto se pueda visibilizar y que pueda llegar a las casas de gente que a veces vive totalmente en desconocimiento. Es como, no lo sé, solo sé que hubo una marcha. Pero bueno, ahí está, ¿cierto? Ahí están empujando que estas cosas se puedan conversar en los distintos espacios. ¿Cuál es el sitio web donde pueden conocer esto? www.violenciasyresistencias.cl. Violenciasyresistencias.cl, para que lo vayan a visitar. ¿Y tú tienes algún Instagram personal así donde subas estas cosas? Sí, Violencias y Resistencias, ahí vamos subiendo la información. Bueno, lo vamos vinculando también al personal, pero ahí está también todo lo que hemos hecho y las formas de contacto también. Ahí está todo disponible. Sí. Oye, que ha sido muy bonito conocerte. Gracias por la invitación. La verdad es que hemos estado muy, muy interesadas, hemos aprendido. Yo sé que la gente en su casa aprende con las expertas que nos visitan. Ahí está el Instagram, Violencias y Resistencias. Mujeres, Violencias y Resistencias. Ahí está la difusión del proyecto Fondesit, ¿cierto?, en ámbitos de la pareja. Hoy no alcancé a leer más. Y expareja, agencias y resistencias desde perspectiva interseccional. Eso, mira, todo muy largo. ¿Qué más? Así que a seguir este Instagram para conocer este proyecto hermoso, visítenlo, vaya, tómese el tiempo de poder apreciar este trabajo lindo con estos testimonios de mujeres. Y quisiera que pudiéramos cerrar el programa con alguna reflexión de tu parte. Dejamos siempre a la experta que pueda hablar con el micrófono abierto, decir lo que quiera a las mujeres que nos escuchan y a las personas, porque hay una gran cantidad de gente que escucha este programa. No, yo siento que, bueno, que no hay recetas únicas, pero sobre todo la idea de que cuando hemos vivido ciertas situaciones de violencia, cuando no han pasado este tipo de cosas, es difícil, pero no culpabilizarnos, ¿no? Nosotras como qué tonta fui, cómo no me di cuenta, cómo no vi las banderas rojas. No las vemos porque se construyen de una manera para que sean invisibles y que solo nos demos cuenta una vez que acaba la relación. Y también a las personas que están acompañando a mujeres o cuerpos feminizados que han vivido violencias, muchas veces no se hace de mala manera, pero se espera esto, ¿no? Pero amiga, date cuenta, amiga, termina, amiga, déjalo. Y a veces puede ser cansador para la persona que acompaña, yo lo entiendo, pero a veces son otras las dinámicas, el miedo se instala. ¿Has sentido miedo en la calle, por ejemplo, que se instala en el cuerpo? Desde que soy muy pequeña. Exacto, tiene que ver con otra instalación de los procesos también a nivel físico, emocional. Entonces, a veces no exigir que sean
valiente en un sentido clásico masculino de la valentía o de ser heroica, sino también esperarlas y decirles estoy aquí para lo que necesites, cuando necesites. Y eso yo creo que es tremendamente importante, y obviamente a nivel de política pública yo creo que el acceso a la vivienda, el acceso a apoyo judicial y el apoyo también a la salud mental, al empleo, son varias dimensiones, o sea, la autonomía económica, que tienen que estar ahí trabajando en pos de que aquellas que están viviendo violencia puedan dejar la relación y la educación, como tú bien dijiste, desde la escuela, desde los liceos y desde nuestras universidades, que yo agradezco profundamente a mi universidad, la Universidad Playa Ancha, porque desde el momento uno que yo planteé la idea fue solo buena recepción, una acogida increíble. Eso es muy importante. Me sentí muy acogida, y aperturar nuestras universidades, nuestros espacios como las bibliotecas, a estas fronteras entre investigación, arte y sensibilización es realmente potente, y también nos da todo este sentido de trabajar en universidades públicas, regionales en este caso también. Entonces también es muy movilizador en ese sentido. Macarena, muchas gracias. De verdad, gracias por tu tiempo, por la bondad de contar todo lo que tú has aprendido en tu trayectoria de vida profesional, personal, compartirla. Eso es bondad, y también es que otras mujeres puedan escucharlo y decir, yo también puedo salir de este círculo de violencia. Siempre lo decimos en Somos Expertas, busquen ayuda, no está bien vivir así, no es bueno, y te mereces una vida más bonita. Una vida buena, plena. Yo estoy segura de eso. Merecemos vidas libres de violencia, sin lugar a dudas. Totalmente. Gracias, Macarena, gracias a ti que te quedaste ahí en sintonía. Te mando un abrazo, un beso, y nos encontramos el próximo miércoles acá en Somos Expertas, Nuestra Voz. Que estés bien. Chao. Aquí finaliza Somos Expertas, Nuestra Voz. Revisa todos los capítulos de nuestro programa en YouTube y Spotify. Radio USACH, nuevas voces.